¿Qué hubiera pasado si Cell Super Perfecto mataba a Vegeta? La historia empezaría cuando Cell en su super forma perfecta regresa con la teletransportación luego de haber sobrevivido a su explosión en el planeta de Kaiosama, en donde Cell arrojaría un rayo de energía que mataría a Trunks. Gohan convertido en Super Saiyajin 2 se prepararía para confrontar a Cell nuevamente y esta vez sin jugar como antes por lo que pasó con su padre. Pero Vegeta muy enojado interrumpiría y le arrojaría un montón de ataques a Cell, de los cuales el monstruo no presentaría rasguño, y se aparece enfrente suyo, pero colocaría su mano en el abdomen del príncipe Saiyajin para atravesarlo con una poderosa ráfaga de poder. Vegeta perdería su transformación, y Cell lo golpearía fuertemente en el cuello para mandarlo a volar lejos. Debido a que Vegeta quedó muy debilitado, no habría tenido suficiente energía para resistir un golpe que no tenía ninguna intención de extender el sufrimiento. Cell bajaría para acercarse a los demás y retarlos a no hacer el ridículo como aquel insecto, o terminarán de la misma forma. Gohan, siendo testigo ya de 4 muertes en el mismo día, se lanza al ataque y pidiéndole a los demás que no estorben. Krillin volaría hacia Vegeta para comprobar si al menos puede respirar porque ya no le quedan semillas del ermitaño para que se recupere. Mientras tanto Gohan y Cell empezarían una super batalla para la cual Gohan la tendría más difícil debido al nuevo incremento de poderes de Cell. Pasados los minutos ya desgastados los dos, optarían por arrojarse unos super Kamehameha, en el cual Gohan sin querer seguir con juegos, vencería y desintegraría a Cell con cada partícula restante para que no se vuelva a regenerar. Posteriormente Gohan regresaría a su forma base al ya estar las cosas en paz, y se reunirían en el templo para llamar a Shenlong y revivir a quienes murieron. Tras el deseo regresaría Trunks a la vida, como 17 en lo lejano, pero Goku y Vegeta no contarían con la misma suerte tras haber sido revividos antes, y Dende habría olvidado aumentarle esa capacidad a las esferas. Bulma y Milk tendrían que recibir las tristes noticias de que ya no los volverán a ver, y así al día siguiente Trunks volvería al futuro, en donde exterminaría a los androides 17 y 18, y 3 años después a Cell. En el presente, ya muchos pueden especular que Vegeta iría al infierno, pero también hay que considerar que ya estuvo bastantes años sin cometer actos atroces, y aún así de llegar la posibilidad, Goku intervendría para que pueda conservar su alma y cuerpo. Así los dos guerreros Saiyajin entrenarían con otros guerreros poderosos en el otro mundo para ser mucho más poderosos y aprender nuevas técnicas. Pasarían unos 7 años en un abrir y cerrar de ojos donde cada quien habría hecho sus respectivas vidas, y Gohan habría optado sumarse al torneo de artes marciales tras la petición de Videl, a quien también habría invitado para enseñarle a volar. Goku y Vegeta a través de Kaiosama se comunicarían con los demás para avisar que tendrán permiso de un día para estar en la Tierra y participar en aquel torneo, en donde los demás se emocionarían por ello. Por lo que habría un emocionante reencuentro entre todos, sobre todo Goten y Trunks teniendo la oportunidad de conocer a sus padres fallecidos. En el torneo infantil, habría una diferencia entre Goten y Trunks, debido a que Trunks no tuvo a su padre para entrenar, y pese a tener el Super Saiyajin por su cuenta, Goten por un poco de ventaja gracias a su entrenamiento con Gohan lo vencería. En el torneo de adultos tendríamos casi los mismos acontecimientos, donde posterior al robo de energía hacia Gohan, los guerreros irían en acompañamiento de Shin y Kibito, quienes contarían el pasado sobre Bibidi, Babidi y Majin Buu. Tras aterrizar por unas rocas montañosas, serían testigos de cómo se desharían de Spopovich y Yam, en donde posteriormente Dabura, percatado de la presencia de ellos, se acerca con la intención de matar a Kibito. Pero Vegeta, sin estar tan confiado, reaccionaría de inmediato convirtiéndose en Super Saiyajin y arroja un rayo de dedos para separar a Dabura de Kibito. Vegeta se lanzaría contra el Rey de las Tinieblas a darle una paliza, donde Vegeta le dice a los demás que él se encargará de ese sujeto y que ellos vayan por los demás. Babidi, asustado entonces con su magia, decide transportarse al interior de la nave y sacar a Yakon al ataque a ayudar, mientras él decide cargar la energía de dicho radar al huevo de Majin Buu. Piccolo se habría encargado de Pui Pui, y Gohan de Yakon, así decidiendo todos ingresar a la nave, mientras que Krillin con toda calma se habría marchado de regreso al torneo como se tenía previsto originalmente. Shin estaría sorprendido con los poderes de los guerreros, sobre todo al ver que Vegeta era bastante superior a Dabura, donde Vegeta habría puesto fin a la vida del demonio. Todos se harían presentes frente a Babidi, pero tanto Goku y Vegeta insistirían en querer tener una pelea contra el Tae Majin Buu, porque ellos usaron su permiso para la Tierra exactamente para tener un combate con algún rival digno. Shin les diría que Majin Buu no es un ser cualquiera al que se quieran enfrentar, a lo que Vegeta presume que el poder que ha demostrado no se acerca a la mitad de lo que puede llegar a hacer realmente. Y oponiéndose al Supremo Kaio, estando Goku también de acuerdo y por las cosas que aprendió en el otro mundo, decide arrojar parte de su energía junto
junto a Vegeta para que el huevo reúna energía suficiente y despierte el villano. Babidi, sorprendido por la energía recibida, decide cambiar a todos hacia el exterior, en donde Vegeta con una sonrisa le dice que no tiene escapatoria, lanzando un ataque Big Bang a la nave, para hacerla explotar y dejar a Babidi atrapado en el planeta. Así Majin Buu despierta, en donde Goku decidiría ser quien lo enfrente por no haber tenido su turno todavía, y se transforma en Super Saiyajin fase 2 para enfrentarlo. Así comienza una batalla entre ambos, en la cual Goku le daría tremendos golpes al enemigo, quien recibiría todos aquellos, incluido un Kamehameha que atravesaría su pecho, dejando un agujero, que este regenera. Tras ello los demás quedan sorprendidos por esa habilidad, y Majin Buu decide ir en serio, contraatacando a Goku y complicándole más la batalla, donde Babidi lo presionaría a acabar con todos de una vez y obtendrá lo que quiere. Majin Buu entonces lanza de Goku un rayo para convertirlo en chocolate, pero Goku se teletransporta a sus espaldas mientras ve cómo logra darle a una roca. Majin Buu agarra el chocolate y se lo come, procediendo a seguir atacando a Goku, mientras que Vegeta analizaría la situación, y piensa que si une fuerzas con Kakaroto, podría acabar a Majin Buu, porque las otras alternativas no le convencen como para restar el tiempo en la Tierra. Vegeta se convierte en Super Saiyajin 2 y vuela al ataque, mientras que Gohan, Piccolo, Shin y Kibito con toda confianza se unirían para acabar con Babidi al ver que Buu esta vez podría ser detenido para siempre. Por lo que esta vez Majin Buu tendría un poco más complicado el combate, sumado a que Goku y Vegeta eran más poderosos que los originales debido a haber entrenado juntos y con nuevas técnicas. Babidi por su lado habría sido exterminado por los demás, mientras que al paso de minutos, Goku lanzaría su mejor Kamehameha, y Vegeta su resplandor final, dando con Majin Buu. Pese a que consumieron su cuerpo, el calor y algunas partículas desprendidas en los alrededores habrían permitido la regeneración del mismo. Majin Buu tendría deseos de acabar con la vida de los dos Saiyajin, pero algo más lo restringiría de querer hacerlo, causando que Buu expulse una cantidad de humo que dejarían salir a su parte maligna, después de estar muy molesto de recibir humillación en combate, y esta misma tendría como objetivo acabar a los guerreros. Majin Buu al considerarlo un estorbo intentaría convertirlo en chocolate, pero el otro Buu sopla el rayo para devolverlo y convertirlo al otro en chocolate y comérselo. Así Super Buu dando nacimiento, en donde Goku y Vegeta sorprendidos por su nuevo poder se darían cuenta de que ni con el Super Saiyajin 3 podrían detenerlo a comparación de lo que sí se pudo haber hecho antes. Por lo que ambos proceden a hacer los pasos de la fusión Metamorph, así haciéndolos correctamente y dando nacimiento a Gogeta. Gogeta se convierte en Super Saiyajin y empieza a palizar a su oponente, donde Gogeta sin querer gastar más energía y reducir el tiempo de Goku y Vegeta en la Tierra, arrojaría un castigador de almas hacia su enemigo que lo haría estallar y liberar al Majin Buu anterior. Así pasados unos minutos, Buu recupera la conciencia, y Gogeta por parte de Goku viendo bondad en él, le ofrece ser del lado de ellos y podrá conseguirle dulces, además la oportunidad de poder enfrentarse nuevamente en un futuro. Buu decide aceptar, además de estar libre del mago Babidi y empezar una nueva vida. Shin y Kibito agradecerían la ayuda recibida, mientras que una vez Goku y Vegeta desfusionados, preguntarían si ellos podrían enseñarles nuevas técnicas o rutina de entrenamiento, porque ellos de todas formas tendrían que volver al otro mundo al día siguiente y quieren probar algo nuevo. Kibito estaría algo temeroso de responderles, porque nunca antes un mortal había pisado piso supremo, pero Shin les dice que tienen algo como la espada Z, la cual tenía pensado como recurso si no podían contra Buu, y que con sus poderes tal vez podrían desenterrarla e incrementar sus poderes. Así en el torneo de artes marciales habría ganado Mr. Satan contra 18 tras un acuerdo entre los dos, y Goku y Vegeta habrían tenido oportunidad de reconectar con sus familiares y amigos. Al día siguiente los dos se van con Shin y Kibito al planeta supremo, y Goku desenterraría la espada Z, en la cual ambos se turnarían para entrenar, llegando primero a usarla en Super Saiyajin hasta en forma base para mejorar su dominio. Hasta que Goku, queriendo probar la resistencia de esta, le pide a Shin lanzarle el objeto más duro, así arrojando el metal cachín, el cual Goku tras intentar cortarlo, terminaría quebrando la espada Z. Todos quedarían impactados por lo sucedido, pero Goku algo aliviado diría que a fin de cuentas ya no la necesitan por el poder que alcanzaron. Al mismo tiempo se haría presente al Kaioshin de hace 15 generaciones, quien se presentaría como tal, y que en forma de agradecimiento liberará los poderes ocultos de quien lo liberó. Por lo que Goku procede a mencionar que fue él, y así empezaría el ritual que al día siguiente terminado, le daría a Goku el estado místico, que habría valido la pena pese a tener que estar mucho tiempo quieto y aguantarse las ganas de dormir
dormir, comer y pelear. Vegeta, pese a ser orgulloso y querer obtener sus poderes a su manera, procedería a pedir lo mismo para no quedarse atrás, así ambos guerreros obteniendo un poder mucho más allá del Super Saiyajin 3. Donde un año después se realizaría la fiesta de cumpleaños de Bulma, y los supremos Kaio sentirían venir algo de lo que Goku y Vegeta no deberían enterarse, donde Shin nervioso le diría a Goku y Vegeta que vayan a la fiesta de Bulma, ya que él les conseguirá el permiso para estar ahí un día y compartir con sus amigos. Pero cuando casi estaban preparándose con Kibito para llevarlos, harían presencia Bills y Whis, donde Bills les diría que es un agrado estar presentes, pero que tienen deseos de charlar con aquellos Saiyajin presentes. Parte 1 finalizada y escrita el 21, 28 y 29 de marzo del 23. Recuerda pasarte por el canal y dejar tu apoyo a demás videos si te gusta este contenido. Hasta la siguiente.